Ejercicio enviado es, como les comentaba, es un ejercicio que son más o menos dentro de la estructura de ejercicios, son los que se han presentado para efectos de evaluaciones de semestre y años anteriores, en el cual lo que se envía, lo que se presenta es la siguiente información. Tenemos los estados de situación financiera, en este caso es una empresa que se llama Intercambio, que tiene un balance al 31 de diciembre de 2018, comparativo del año 2017, en el cual aparecen la composición de activos, composición de pasivos, etcétera, patrimonio. Por otro lado, tenemos el estado de resultado integral del año 2018, con sus ingresos, sus costos, etcétera, con todos sus detalles particularmente, el resultado del ejercicio. Y en este caso particular se entrega información adicional para efecto de poder armar algunos componentes o algunas líneas específicas del estado de flujo efectivo, en el cual necesitamos algún dato adicional para poder componer esa línea. Entonces, como les comentaba anteriormente, lo que vamos a revisar el día de hoy va a ser el flujo operacional bajo el modelo directo, que en el fondo es el más complejo, el más difícil de poder estructurar, porque tiene algunas consideraciones que tomar información, bueno, en este caso es que tomar información adicional. Entonces, para armar este ejercicio necesitamos tener a la mano estas dos cosas, la información adicional y los estados financieros. Entonces, partamos con el flujo operacional, método directo. Entonces, dijimos que una de las líneas en el flujo operacional tiene que ver con la cobranza al cliente o cobro procedente de la venta de bienes y prestación de servicios. Entonces, dijimos que la línea con la cual yo parto este ejercicio es la línea de ingresos de explotación, y ese dato está en el estado de resultados. Entonces, si vamos a ver el estado de resultados, en la línea de ingresos de explotación vamos a ver que el resultado muestra 35.424.000 pesos como ingresos de explotación. Es decir, son las ventas del año. Dijimos además en el ejercicio anterior que uno de los componentes que yo debo considerar para efecto de la cobranza es que cuando yo vendo, no vendo neto, sino que se vende con el IVA. Entonces yo tengo que tomar, para efecto de incorporar cuánto es el monto de la venta bruta durante el año, tomar el dato de los IVA débito fiscal del ejercicio. Ese dato en general aparece o viene dado en el libro de ventas, pero acá aparece la información adicional, aparece en el punto 1, me entrega la información de cuánto es el IVA crédito fiscal del año y el débito fiscal del año. En este caso me dice que el débito fiscal del año asciende a asciende a 5.313.600 pesos. Entonces ahí tenemos, con esos dos datos ya tenemos cuánto es la venta con IVA incluido, que es en el fondo lo que los clientes pagan. Los clientes pagan en el fondo con el IVA incluido, no pagan solamente el neto de la factura. Y dijimos además que una vez que con esa información ahora tenemos que empezar a determinar cuáles son las cuentas dentro del estado de situación financiera de activos y pasivos que tienen o pueden tener incidencia en la facturación o en la cobranza. Entonces, si uno mira el estado de situación financiera, tenemos, bueno, la primera línea, efectivo, cliente efectivo, no, porque no se genera por la venta. Tenemos inversión en acciones temporales, tampoco, porque esas son inversiones en acciones porque no pasan por venta. Deudores por venta, esa línea sí, porque esa línea se genera producto de facturación. Lo mismo en el caso de deudores varios, de una cuenta por cobrar, asociada a los servicios prestados, los cobranzas. Documentos y cuentas por cobrar, también. De ahí vamos a ver un caso, una particularidad de eso, pero por ahora tomémoslas, porque es una cuenta por cobrar que se entiende se genera por servicios que la empresa presta. Lo existencial no, impuestos por recuperar no, porque tiene que ver con el impuesto, IVA crédito fiscal tampoco, gastos pagados por anticipado tampoco, porque eso tiene que ver más con el pago de proveedores. Y no tengo más, porque ahí viene la propiedad de equipo. Vámonos por el pasivo.
obligaciones con banco, cuentas por pagar, bonos, IVA, débito fiscal, dividendos por pagar, provisiones, impuestos a la renta, o sea, no hay más. O sea, todo lo que tiene que ver con cobranza está sentado en estas tres líneas que están en el activo. Deudores por venta, deudores varios y documentos y cuentas por cobrar empresa de relación. Entonces, ¿qué es lo que en general uno sugiere para desarrollar esto? Es decir, ok, tengo el ingreso por venta que viene en el estado de resultados. Tengo el IVA débito fiscal que está en el libro de ventas. Ahora empiezo a determinar las variaciones de las cuentas de activo y de pasivo. Tengo en este caso solamente variaciones en cuentas de activo que están asociadas a la facturación. Deudores por venta, deudores varios, documentos de cuentas por cobrar. Lo que yo hago ahora es ver en la información adicional que se presenta para cada uno de estos rubros, qué información adicional hay para ver si hay algo que pueda afectarme en la determinación del flujo. Entonces, vámonos a la línea 2.2. En el 2.2 de la información adicional dice lo siguiente: deudores por ventas. El saldo del rubro deudores por ventas del año 2018 se encuentra rebajada por una estimación de cuentas incobrables, la que corresponde a una deuda de un cliente que en el mes de noviembre de 2018 inició su proceso de quiebra y liquidación, haciendo improbable que la recuperación de este saldo por cobrar. El monto de la provisión indicada asciende a 11.808, constituida en el mismo mes en que el cliente inició su proceso de liquidación. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que el saldo que aparece en el balance de 2.952.000 pesos está neteada de una estimación de incobrable. Y recordemos que cuando empezamos a ver la materia, dijimos que cuando yo tomo las variaciones de las cuentas de activos y de pasivos, tienen que ser siempre a nivel bruta, es decir, sin considerar ningún ajuste por deterioro, obsolescencia, incobrable, etc. O sea, tiene que ser el valor bruto. Entonces, si yo quiero tomar la variación para ver cuánto de esa variación afecta al flujo, no puedo tomar los 2.952.000 porque ese valor está neto. Entonces, para tomar la variación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar los 2.952.000 y sumarle los 11.808 que corresponden a la estimación de deterioro, porque se entiende que ese valor está neteada. Entonces, si yo quiero tomar la variación, tengo que tomar los 2.952.000 y sumarle los 11.808 para determinar cuánto es el valor bruto de la cuenta por cobrar. De esa manera, determino que el valor bruto de la cuenta por cobrar son 2.963.808. Y ahora, puedo determinar la diferencia, la variación. En 17 no tengo antecedentes de que ese saldo esté rebajado por incobrable, así que asumo que es el valor bruto sin ningún ajuste. Entonces lo resto, saco la diferencia con respecto al saldo anterior de 2.833.920 y me da que tengo una variación de 129.888. Eso es lo que varió la cuenta por cobrar a nivel bruto durante el año. Ahora tengo que ver qué signo le coloco a esa variación para efecto del flujo. Y dijimos que cuando la cuenta por cobrar aumenta con respecto al periodo anterior, significa que eso tiene un efecto negativo en el flujo, o sea, representa una menor recaudación. Entonces en el flujo yo lo muestro con un signo negativo. Entonces la variación de deudores por venta yo tengo que es menos 129.888, porque en el fondo me está diciendo que el aumento de la cuenta por cobrar está referida a una menor recaudación. Y lo determino en función de la variación de la cuenta por cobrar, y esa cuenta por cobrar tiene la particularidad que el año 2018 se encuentra rebajada de un incobrable, por ende, para determinar la variación, tengo que tomar el valor a nivel bruto, no a nivel neto. Lo mismo hago con la línea de deudores varios, entonces me voy a la línea de deudores varios, dice 2.3. En este rubro se clasifican los saldos pendientes de cobro por ventas de activos fijos de la sociedad, más saldos de operaciones de ventas comerciales efectuadas a clientes no recurrentes, ventas esporádicas. Los montos por concepto de operaciones de venta de activos fijos ascienden a 118.080
y 29.520 para los años 2018 y 2017 respectivamente. El resto de los saldos de este rubro corresponde a saldos por ventas normales de existencia de la sociedad efectuados durante ambos años. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que el año 2018 la empresa tiene un saldo por cobrar a deudores varios por 590.400 pesos. Pero la información me está diciendo que en ese año una parte de ese saldo está referido a una venta de activo fijo. Como es una venta de activo fijo, todo lo que tiene que ver con ventas de activo fijo no corresponden a flujos operacionales, son flujos de inversión. Entonces, cuando yo quiera determinar cuánto fue lo que yo recaudé por concepto de venta de activo fijo, este dato que está acá me va a servir para determinar cuánto fue lo que efectivamente cobré por venta de activo fijo. Pero ese dato no lo tomo acá en la operación, porque recordemos que la propiedad de renta de equipo, todos los movimientos de propiedad de renta de equipo, yo los tengo que considerar como flujos de inversión. Entonces, para efectos de determinar ahora cuánto es la variación que está referida únicamente a movimientos operacionales, para determinar ese dato, yo lo que tengo que hacer es, a los 590.400 pesos, que es el saldo total del rubro, le tengo que rebajar los 118.080, que corresponden a saldos por venta de activo fijo. Y lo mismo tengo que hacer para el año 2017, es decir, de los 2.125.440 que tengo en 2017, le tengo que rebajar la parte que corresponde a saldos por venta de activo fijo, que son en este caso 29.520. Hecho ese ajuste, ahora yo sí puedo tomar la variación, y esa variación va a ser la variación operacional que yo voy a presentar en el flujo de efectivo. Entonces tenemos el año 2018, el saldo que voy a tomar para comparar y determinar la variación para efectos operacionales va a ser 590.400 menos 118.080, o sea, 472.320. Y por el lado del 2017 voy a hacer lo mismo, 2.125.440 menos 29.520, 2.095.920. Ahora sí, tengo los saldos que son únicamente referidos con la operación asociada a la cobranza de clientes. Entonces ahora tomo la variación y veo qué efecto tiene. Entonces, ¿qué pasó? El año 2017 tenía un saldo de 2.095.920. El año 2018 tengo un saldo de 4.072.320. O sea, bajó la cuenta por cobrar. Si bajó la cuenta por cobrar, significa que tuve una mayor cobranza para efectos de flujo. Entonces, si yo tomo los 2.095.920 y le resto los 4.072.320, tuve una variación durante el año de 1.623.600. Eso significa que la empresa tuvo una mayor recaudación por 1.623.600. Por eso acá, ese valor o esa variación se presenta positiva, porque la empresa tuvo una mayor recaudación. Mayor recaudación respecto a la venta que hizo durante el año, porque esos son saldos que se vendieron el año pasado, pero que se cobraron este año. Es decir, que eran los ingresos por venta del año 2017. Pero ahora estamos tomando los resultados de 2018. Entonces, en ese resultado no está esa venta. Pero sí durante el año está la cobranza. Y eso es lo que tengo que reflejar en el estado financiero. ¿Cuánto fue lo que cobré de lo que vendí el año pasado? Entonces tenemos una variación positiva de 1.623.600. De ahí me voy a la otra línea. Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas. Entonces hago lo mismo. Me voy al punto donde aparece esa línea. Dice 2.4. Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas. El saldo por cobrar a empresas relacionadas el 31 de diciembre de 2018 incluye un préstamo otorgado a una entidad relacionada con su principal accionista, el cual se otorgó sin tasa de interés y sin reajuste. El monto del préstamo otorgado fue de 236.160, otorgado con fecha 25 de septiembre de 2018. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que la empresa tiene un saldo por cobrar por 236.160, pero que no se generó por ventas, no se generó por operación, por flujo, por movimientos operacionales. Se generó por un préstamo que la empresa le hizo a otra empresa. Y recordemos que los préstamos que una empresa hace a otra empresa
no son flujos operacionales, salvo que sea un banco. Son presentados como flujos de inversión. Entonces, ese dato o esa línea que yo tengo acá de variación de la cuenta por cobrar empresa relacionada, no la puedo considerar como flujo operacional porque su origen es una transacción que no es operacional. Pero ojo, que esta variación no es que la vaya a sacar del movimiento del flujo, sino que lo que estoy haciendo acá es decir que no es operacional, pero sí la voy a tomar cuando veamos los flujos de inversión. Ojo con eso. No significa que no es flujo, porque hay flujo, hay un movimiento de la cuenta que está referido a un flujo, que es un flujo de un préstamo. El tema es que ese flujo de préstamo no es operacional, sino que lo tengo que tomar cuando veamos los flujos de inversión. Y ahí va a aparecer este mismo dato va a aparecer ahí. Y es porque en la práctica son flujos que no son operacionales, sino que son de inversión. Pero ojo, no significa que no sea flujo. Lo que estamos diciendo acá es que no es flujo operacional, pero sí es flujo de inversión. Entonces, cuando veamos la inversión, vamos a ver que este número aparece en ese componente. ¿Estamos? Entonces, tenemos el dato. Tenemos el IVA, tenemos el ingreso, tenemos la variación de las cuentas por cobrar, brutas, tenemos la variación de valores varios, que solamente están referidas a la operación, tenemos, en este caso, la variación de cuentas por cobrar empresa relacionada, pero que es cero, porque al final toda esa variación está referida a movimiento de inversión. Entonces, con esos componentes ahora puedo determinar cuánto fue lo que la empresa recaudó por concepto de cobranza. Tenemos los 35.424 más el IVA, 5.13.600, menos la variación de la cuenta por cobrar, 129.888, más la variación de los dolores varios, 1.623.600. Total, 42.231.312. Es decir, la empresa durante el año recaudó por concepto de cobranza a clientes por sus ventas y operaciones comerciales 42.231.312 pesos. Y esa es la línea, y así se construye. Esta es la estructura de cómo se construye esa línea. Tomo los ingresos, depuro el IVA de débito fiscal, eventualmente acá, ¿qué pudiésemos tener como adicional acá? Es lo que conversábamos anteriormente. Supongamos que durante el año la empresa vendió activos fijos y los vendió con IVA. Entonces, dentro de estos 25.813.600 puede eventualmente haber un IVA correspondiente a venta de activos fijos. Si hay un IVA por venta de activos fijos, acá yo no tomo los 5.313.600, sino que tomo los 5.313.600, pero tengo que rebajarle el débito fiscal por la venta de activos fijos, porque ese dato lo vamos a tomar cuando construyamos el dato de cuánto fue lo que yo recaudé por venta de activos fijos, que no es operacional, sino que es de inversión. Entonces ahí debo tener ese cuidado en ese caso particular, ¿vale? Después tenemos en el modelo, tenemos los dividendos percibidos. Aquí vamos a hacer el supuesto de que los dividendos, o la línea de dividendos, la vamos a mostrar como operacionales, ¿vale? Lo tenemos en el modelo, tenemos el cobro por venta de ventas. Y ahora vamos a ver los dividendos percibidos. Los dividendos percibidos, como toda línea de este movimiento, yo lo armo en función de el estado de resultados y la información disponible adicional que presenta el caso. Veamos acá. En este caso, por lo menos en el estado de resultados, ¿dónde puede estar ese concepto de dividendos percibidos? Eventualmente puede estar en la línea de otros ingresos de explotación. Veamos qué es lo que dice la línea de otros ingresos de explotación. Esto está en el punto, otros ingresos de explotación. 2.13. Dice que esa línea está compuesta por utilidad en venta de acciones. Entonces no está explicado por ahí. No viene por ese lado. Entonces, ¿qué otra información más tenemos disponible? Veamos por el lado donde están las inversiones, que es otro ítem donde se pueden generar los dividendos. Veamos por el lado de valores negociables. Dice, corresponde a acciones, que no se adquirió de la Polar, se continúan provisiones por fluctuación. Segundo párrafo dice, 2018 adquirió acciones, quizás vendió acciones por ciento, tampoco. En esta línea tampoco se presenta información que tenga que ver con dividendos. Entonces vamos a otra línea que tenga información. Ojo, lo que hay que hacer es mirar todas las líneas o componentes que eventualmente puedan tener información para armar este componente del flujo sobre los dividendos. Y los dividendos se generan por las inversiones. Entonces tengo que ver todos los puntos que tengan referencia o relación con inversiones.
Veamos el 2.5. El 2.5 dice inversiones empresas relacionadas. Dice con fecha 30 de junio la sociedad efectuó aumento de participación, quedando con 80%, el valor del aumento eliminó la participación del 7,88, no hay efecto de dividendo. Dice, con fecha 2 de junio, la sociedad recibió de parte de la misma sociedad filial dividendos por un monto de 177.120, producto del acuerdo de la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de mayo. Y aquí está el dato. O sea, aquí apareció la información de que la empresa durante el año 2018 recibió un dividendo por 177.120. Entonces, aquí está el origen del dato de los 177.120 que tenemos acá, la línea de dividendos percibidos. ¿Y es porque los antecedentes del caso presentan esa información y lo tomo como dato? No tengo que hacer ningún cálculo, ni ningún ajuste, nada, porque eso lo tomo como un dato cierto, porque eso es lo que me dice el caso. Que se distribuyeron y que se pagaron. Así que yo lo tomo como cierto. ¿Da? Después tenemos, dentro del modelo, tenemos la línea de intereses percibidos, que también lo vamos a tomar, o intereses recibidos, que vamos a tomar lo mismo que lo que dijimos anteriormente, lo vamos a considerar como flujo operacional. Esta línea como parte, donde está en el resultado el origen de los intereses. Está, en este caso, los percibidos. Está en el estado de resultado la línea que se llama otros ingresos fuera de la explotación. Perdón. Ingresos financieros. Esa línea se supone que es el ingreso que yo voy reconociendo producto de la inversión. Entonces veamos qué es lo que dice esa línea en particular en los antecedentes del caso. Ingresos financieros. Ingresos financieros está en la nota 2. Ingresos financieros. No hay información adicional. Si no hay información adicional respecto a esa línea en particular, yo presumo, y tomemos ese acuerdo, presumo que todo lo que está ahí fue flujo. Entonces lo que yo hago es tomo el ingreso del estado de resultados, 118.080, y lo considero como flujo. ¿Cuándo eventualmente eso puede no ser flujo? Por ejemplo, si dentro de los antecedentes del ejercicio se indica que parte de esos ingresos financieros corresponden a ingresos financieros por intereses devengados. Si son intereses devengados, se entiende que no hay flujo todavía, porque no se ha hecho el cobro. Solamente estoy reconociendo la parte del ingreso que a mí me corresponde por la participación o por el efecto al 31 de diciembre por un tema de corte. Pero si son devengados, no hay flujo. Entonces, en este caso particular, la única forma en los cuales esta línea podría ser un monto distinto a lo que está presentado acá es que indicase en los antecedentes adicionales de que información muestre que hay intereses devengados, por el cual yo debería rebajarlos. Y no sería todo flujo. Entonces, es un tema que hay que considerar también para efectos del movimiento del flujo. Y después tenemos otros flujos de ingresos. Entonces nos vamos a la línea. ¿Dónde puede estar eso en el estado de resultados? En la línea de 8 ingresos fuera de explotación. Los 8 ingresos fuera de explotación son 118.080. Veamos qué es lo que dice esa línea para efecto de si hay algún ajuste que considerar. Eso fuera de explotación. Dice, en este rubro, para el año 2018, se incluye un monto por concepto de utilidad en venta de acciones por 82.686. Como acá estamos tomando solamente aquellos conceptos que están fuera del análisis particular, lo que estamos haciendo acá es decir, y además, recordemos que la venta de acciones que no son efectivo equivalente corresponden a un flujo de inversión. Entonces, como acá estamos tomando el flujo operacional, si yo tengo dentro de la línea de otros ingresos algún componente que no sea operacional, lo tengo que sacar. ¿Qué es lo que hicimos anteriormente cuando sacamos, por ejemplo, los ingresos financieros y lo tiramos a la línea de flujo de financiamiento? Lo mismo acá. Como hay un componente que es la utilidad en venta de acciones, que es un flujo de inversión, lo que tenemos que hacer es sacarlo de la línea de ingresos fuera de explotación y lo vamos a tomar después cuando veamos el flujo de inversión, particularmente en esa línea, para ver cómo eso afecta. Pero acá no nos afecta porque no es un flujo operacional. Entonces acá lo que hacemos es rebajarlo. Entonces de los 118.080
rebajamos los 82.656 para tener cuánto fue el flujo de ingreso específico por esa línea. De la línea 8 de ingresos, cuánto fue el flujo real por esa línea del estado de resultado en particular. Y es así como se va armando. O sea, partiendo del resultado, cómo se va depurando. Después tenemos pago a proveedores. Aquí tenemos que hacer lo mismo, pero mirando el costo del gasto. Recordemos que en el caso anterior de la cobranza partíamos con los ingresos por venta. Aquí en el caso de la cobranza, del pago a proveedores, vamos a partir por el costo de explotación y por los gastos de administración y venta. Entonces, miremos cuánto es el estado de resultados. El costo de explotación del estado de resultados son 30.706.704. Y el gasto de administración son 3.542.400. El total del gasto y del costo es de 34.249.104. Y eso lo presentamos acá como negativo porque estamos asumiendo que como es un costo, es un gasto, es algo que se pagó. Esa es una premisa con la que parte este análisis del flujo. Al igual que en el caso de los ingresos de explotación, recordemos que el costo en el estado de resultados está a nivel neto de la factura. Por ende, yo tengo que agregarle el efecto referido a los IVA créditos fiscales en este caso, porque como son compras, o se generan por compras o pagos, el IVA que lo asocia es el IVA crédito fiscal. Entonces tomo el mismo dato, o la misma información, o el mismo ítem que se tomaba los ingresos de explotación, pero mirando la lógica del crédito fiscal. Y en este caso, el antecedente que se presenta en el punto 1 me dice que los créditos fiscales IVA acumulados en el año es de 4.250.880. Es decir, eso fue lo que la empresa, entre comillas, pagó cuando compró. Pero acá me aparece el dato, o tengo que complementar el dato del IVA, para ver si en el fondo dentro de los componentes de compras de activos fijos, no hay compras que estén afectas a impuestos, que es lo más común que se ocurra, porque en general las compras de activos fijos por lo general están afectas a impuesto crédito fiscal, salvo eventualmente que sean importaciones. Pero si son compras nacionales, se entiende que están afectas a impuestos, o la empresa tiene derecho a recuperar a rebajar ese crédito fiscal. Entonces, si miramos el punto 2.6 de activo fijo, dice en la letra A, se efectuaron compras de activo fijo por un monto de 4.250.880 más IVA. Entonces acá, lo que tengo que hacer es determinar cuánto es el IVA que se recargó en la compra de activo fijo. Entonces tomo los 4.250.880 y le aplico la tasa de impuesto, que es un 19%. 807.667. Entonces, dentro de los IVA crédito fiscal del año, la empresa tiene un total de 807.667 que están formando parte o están dentro de los 4.250.880, porque ese es el crédito fiscal del año completo. Pero dentro de ese crédito fiscal existen créditos fiscales que vienen por compra de activo fijo. Y recordemos que la compra de activo fijo no tiene que ver con un flujo operacional, es un flujo de inversión. Entonces yo tengo que sacar ese crédito fiscal de las compras de activo fijo, porque las vamos a tomar después cuando veamos el flujo correspondiente al pago por compras de activo fijo. Acá estamos viendo el pago por compras operacionales. Entonces, para efectos de depurar el dato, yo tengo que tomar el crédito fiscal del año completo y rebajarle el IVA crédito fiscal que viene por el lado de las compras de activos fijos. Entonces acá aparecen los 807.667 con un signo contrario a los 4.250, porque se entiende que con esa mecánica matemática estoy rebajando ese efecto del total del crédito fiscal del ejercicio. Luego de ello, tengo que tener el siguiente cuidado, porque aquí sí hay un efecto que yo tengo que considerar. Cuando yo tomo, particularmente en general, depende del tipo de empresa, porque hay empresas en el fondo que son operacionales, que son productivas, manufactureras, de retail, etc. Pero en general, el concepto del gasto de depreciación del activo fijo está formando parte o del costo de explotación o del gasto de administración y venta, dependiendo del tipo de activo que esté siendo depreciado. Si es un activo productivo, lo más probable es que esté como costo de explotación. Si es un activo administrativo, lo más probable es que esté como gasto de administración y venta. Pero está
dentro de esa línea que yo estoy tomando para efecto de determinar el pago a proveedores. Y recordemos que ese concepto de depreciación o las amortizaciones de intangibles, etcétera, son no flujos. Entonces, si yo no depurara esa depreciación del total del costo del gasto de administración, estaría considerando un dato que en la práctica es incorrecto porque no ha generado ningún flujo. Entonces, en este modelo de presentación, yo tengo que también incorporar cuánto es la depreciación que está formando parte del costo del gasto de administración y venta y sacarlo de ahí. Entonces, cuando yo tomo los 34.249.104, dentro de ese valor está la depreciación. Entonces tengo que saber ahora cuánto es el dato de la depreciación para poder sacarla de ahí y poder dejar solamente el gasto que es efectivamente flujo. Y ese dato aparece justo en la misma línea, en el mismo punto 2.6, en el último párrafo. Dice, la depreciación del activo fijo del año 2018 ascendió a 342.432, la cual se encuentra formando parte de los gastos de administración y venta. Es decir, dentro de los gastos de administración existen 342.432 pesos que son gastos que están incluidos en esa línea pero que no son flujos. Entonces tengo que sacarlo. Entonces igual que en el caso del crédito fiscal del 807, los 342.432 que están acá están con el signo contrario. Y se entiende que matemáticamente al ponerlo de esa manera estoy excluyendo esos 342 del total del costo de explotación o gasto de administración de los 34 millones. Entonces, con ese efecto yo estoy sacando ese gasto que está incorporado ahí, pero que en la práctica no es flujo. ¿Ya? Entonces debo tener cuidado también con eso porque pueden haber componentes dentro del gasto de administración y o del costo de venta que no son flujos y también tengo que sacar. Aquí tenemos un ejemplo, la depreciación. Eventualmente podemos tener las amortizaciones de intangibles, deterioro de activos fijos, que eventualmente pueden estar ahí arriba, etc. O sea, tengo que tener cuidado, por eso tengo que leer toda la información disponible adicional que presenta el ejercicio, ¿ya? Esa es fuente de ajustes en el flujo de efectivo. Después que tenemos ese efecto, ahora tenemos que analizar las cuentas de activo y de pasivo que tienen alguna relación con respecto al flujo de efectivo asociado al pago de proveedores. Entonces vamos viendo. Tenemos activos. El efectivo no, inversiones tampoco, deudores ya los vimos. Existencias. La existencia es una cuenta de activos que está relacionada con la compra de inventario, porque está relacionada con el pago de proveedores. Los impuestos no, los IVA no, gastos por pago participado lo mismo. También es un activo que está referido, asociado a los costos de explotación, porque son gastos que están pagados de manera anticipada. Al momento tengo el derecho de delegamiento, entonces igual tengo que considerarlo. Esas son las dos cuentas de activos. ¿Qué pasa con los pasivos? La obligación con banco no, porque es una línea que está afectando el financiamiento. Cuentas por pagar, es así, se entiende que la cuenta por pagar está directamente relacionada con el movimiento de los proveedores, así que esa línea sí o sí la tengo que tomar. Obligaciones con el público, bonos no, débito fiscal no, dividendos por pagar tampoco, provisiones sí, porque las provisiones se entienden en el fondo que están referidos a movimientos operacionales, provisiones de gastos, facturas que llegan después de la fecha de cierre, que dejo provisionar, etc. El impuesto de renta no, eso lo vamos a poner en otra línea aparte. Y eso es todo. Entonces veamos ahora cómo esto afecta. Veamos la línea de existencia. La línea de existencia tuvo una variación negativa, es decir, disminuyó con respecto al 2018. Veamos si hay información adicional que pueda entregarnos algún antecedente distinto a la conclusión que podemos llegar solamente con la variación. Según los antecedentes del ejercicio, las notas adicionales que tenemos acá, no hay ninguna línea que presente información respecto a los inventarios. Por ende, vamos a presumir que esa línea no está rebajada ni por obsolescencia, ni tiene ajustes de deterioro, etc. O sea, son saldos de compra de inventario. ¿Y qué pasó acá? El inventario disminuyó con respecto al año pasado y disminuyó en 271.544. ¿Qué significa que la cuenta de inventario, desde el punto de vista conceptual, para efectos del flujo, haya disminuido? El que haya disminuido el inventario significa lo siguiente. Significa que
dentro del costo de explotación hay una parte de ese costo que corresponde a inventarios que la empresa vendió, pero cuyos inventarios no fueron pagados. Es decir, yo tuve un costo durante el año que no ha sido pagado. Y cuando digo no ha sido pagado, estoy diciendo lo siguiente. Estoy diciendo que en el fondo, para generar ese costo, en ese año, yo no tuve que ir a comprar inventarios. Porque yo lo que hice fue tomar inventarios que ya existían en la bodega, que las compré el año pasado, y que este año la estoy utilizando. Pero desde el punto de vista de flujo, no representó o no tuve que ir a comprar más inventarios para generar ese costo. Porque ese inventario ya venía, ya estaba. Lo único que hice fue tomarlos y venderlos, y al venderlos generé el costo. Entonces, cuando yo parto por la línea de costo de explotación del resultado, y estamos diciendo en la premisa inicial de que todo ese costo fue flujo, fue pagado, esta variación de inventario me está diciendo lo contrario, me está diciendo que hay una parte del costo de explotación que la empresa generó durante el año que no representó ningún pago, porque en la práctica los inventarios que fueron a dar el costo de explotación no los compré en el año, sino que los compré el año pasado. Y solamente este año lo que hice fue el ajuste de costo de venta en resultado. Es decir, lo único que hice este año, para efectos didácticos, lo único que hice este año fue decir costo de venta contra inventario. Y ese ajuste fue a nivel bien agregado, bien general. Ese ajuste fue por 271.584. Es decir, hay 271.584 en el costo de venta, en el costo de explotación, que no fueron flujo, porque solamente representó un ajuste contable del activo para llevarlo al costo de venta. Entonces, ese efecto de la aparición del inventario va como positivo, o va con el signo positivo, porque en la práctica va con el signo contrario al costo, es decir, lo que está haciendo es el costo de explotación. Lo que está haciendo eso es decir, dentro del costo de explotación y gasto de administración de 34 millones de pesos, hay 271.000 pesos de costo que no son flujos, porque solamente fue el ajuste del costo del inventario al momento del traspaso del inventario como costo de venta, y nada más que eso. Entonces acá tengo un efecto positivo en la práctica porque está diciendo que tuvo un menor desembolso de lo que está mostrando el costo de explotación. En el caso del gasto pagado por anticipado ocurre algo distinto, porque aquí el gasto pagado por anticipado aumentó. ¿Qué significa que haya aumentado el gasto pagado por anticipado? Como su nombre lo indica, si la cuenta aumenta, significa que hubieron más gastos que se pagaron en forma anticipada. Es decir, hubo un mayor flujo de pago. Entonces el aumento de la cuenta de gastos pagados por anticipado, desde el punto de vista de flujo, representa un mayor desembolso. Es decir, un flujo negativo. En este caso, que la variación indica 29.520 pesos. Vámonos por el lado de los pasivos. ¿Qué pasó con los pasivos? En el caso de los pasivos, está la cuenta por pagar. La cuenta por pagar en este caso disminuyó, desde el año 2017 a 2018, disminuyó en 295.200 pesos. Si disminuye el pasivo, la única manera, desde el punto de vista del flujo, de que haya disminuido el pasivo es porque este se haya pagado. Entonces, para efectos de flujo, esa variación representa un flujo de salida de 295.200 pesos. Es decir, la empresa tuvo que desembolsar 295.200 pesos para hacer frente al pago de esa cuenta por pagar. Y en el caso de las provisiones, la variación de la provisión me está diciendo lo siguiente. Cuando la empresa constituye una provisión, y aquí tenemos que entender cómo fluye la lógica contable. Cuando la empresa en el año 2017 hizo una provisión, dijo lo siguiente, dijo gasto contra provisión. El año 2018, la empresa, supongamos que la empresa hace los ajustes de las provisiones por los saldos finales. Si la provisión disminuye, del punto de vista práctico, ¿qué representa eso para efectos contables? Representa que la provisión yo la cargo contablemente y yo muestro un menor gasto o un menor costo, porque en el fondo lo que estoy haciendo es decir, yo el año pasado generé que era muy por sobre lo que en la práctica yo debería haber generado. Entonces, ¿qué es lo que pasa contablemente? Contablemente este efecto
representa un menor gasto para efectos contables. Pero desde el punto de vista de flujo, la variación de la cuenta del pasivo representa en la práctica que yo tuve que haber pagado esa provisión. Es decir, esta es la lógica del gasto. Pero si uno mira la lógica conceptual de la provisión en el fondo es reconocer un pasivo antes de su pago, porque se le vengó la obligación de la empresa. Entonces, si yo en el año 2017 tenía un pasivo denominado provisión de 861.984 y este año esa provisión disminuyó a 354.240, significa que la empresa tuvo que haber desembolsado para disminuir esa provisión que tiene hoy día los estados financieros. Ahora, ¿por qué no está incorporada dentro del costo de explotación? Porque aquí el movimiento de la provisión pura no mueve el resultado. La constitución de la provisión mueve el resultado, la liberación de provisión mueve el resultado, pero el pago o la cancelación o el flujo producto de ese pasivo es un flujo real. Y ese flujo real en el fondo contablemente se contabiliza cargando la cuenta de provisión y abonando la cuenta de efectivo porque se entiende que se hizo pago de ese pasivo que quedó provisionado. Entonces, para efecto del flujo, esa variación de 507.744 representa un flujo de salida adicional porque ese flujo no está en el costo. Porque en el costo lo único que está es la liberación de la provisión, pero no el pago, o la constitución, pero no el pago de la provisión. Entonces, para efecto de flujo, yo lo presento de manera negativa, con un mayor desembolso producto del pago, cancelación de las provisiones que la compañía reconoció en el año 2017 y que durante el año 2018 fue pagando, fue liberando. Hay algo adicional que no se los comenté, que tiene que ver con un pasivo que no había considerado anteriormente, que es la provisión de iniciación por año de servicio. A ver, la provisión por año de servicio en el fondo es un gasto que tiene que ver con la operación, porque tiene que ver con el pago de remuneraciones, con la obligación de la empresa de pagar ciertos beneficios a los empleados cuando estos se retiren o jubilen o se desvinculen. Pero la provisión IAS tiene movimientos que pueden estar dados por ajustes de la provisión y por pagos o por pagos. Entonces, esta variación que tiene la provisión IAS, que es, en este caso, la variación de 118.080, esa variación que yo tengo acá puede estar referido principalmente a dos conceptos. Uno, que tiene que ver con ajustes de la provisión, y otro que tiene que ver con pagos que la empresa hizo durante el ejercicio. Entonces, ¿cómo yo determino esto? Lo determino en función de la variación y en función de la información disponible que tengo. Veamos qué dice la información disponible respecto a la iniciación por año de servicio. 2.10 de los antecedentes adicionales. Me dice, provisión por año de servicio. La provisión registrada en los estados financieros corresponde al beneficio al personal por indemnizaciones definidas a todo evento, calculada bajo el método actuarial, de acuerdo a los contratos colectivos vigentes y suscritos con los trabajadores. Durante el año 2018 se pagaron indemnizaciones para trabajadores que fueron despedidos por un monto de 177.120. Ese dato es lo que se pagó. Se pagaron 177.120 pesos, producto de indemnización por año de servicio. Al cierre del año 2018 se efectuaron incrementos a la provisión por un monto de 295.200 pesos, producto del ajuste de la tasa de interés utilizada para el modelo de cálculo con efecto en resultado del año, los cuales fueron registrados en el rubro gastos de administración y venta. Aquí entonces tenemos dos componentes que afectan el flujo. El primero es el flujo real que se pagó, que fueron 177.120, que es lo que aparece acá como información de esta línea. Entonces acá, en este componente, mostramos acá 177.120, saldo negativo. Cuando digo negativo es porque hay un flujo de pago. Pero además me está diciendo que la provisión tuvo un movimiento de 295.200 de aumento de la provisión que está formando parte del gasto de administración y venta. Es decir, dentro del gasto de administración y venta hay 295.200 pesos que no son flujo.
Si no son flujos, lo que tengo que hacer es sacarlo de ese gasto. Entonces los 295.200 están acá, los presento con el signo positivo. ¿Por qué? Porque con ese efecto matemático depuro o anulo el efecto que está incorporado en el gasto de administración y venta como mayor gasto, producto de ese ajuste de la provisión. Entonces, para efectos del flujo o para efectos del impacto en el flujo, producto de esa provisión, el efecto neto, que son los 177.120 negativo y los 295.200 positivos, me indica que la provisión o el efecto de la provisión representa un efecto positivo de 118.080, que en la práctica es el efecto compensado entre el efecto no flujo o el ajuste no flujo de 295 neteado con el pago real del año, es el 177.120. Es decir, ese efecto es el neto de ambos componentes. Entonces, tengo que considerarlo también porque forma parte del componente de pago a proveedores. De hecho, los proveedores están los trabajadores. Los trabajadores, desde el punto de vista de concepto, se entiende que son proveedores de la empresa, pero proveedores de servicios personales. Están formando parte de esta línea. Dicho eso, no hay más líneas que afecten este componente. Entonces, tomamos ahora y sumamos todos los componentes. 34 menos 249, 4 menos 250, 807, bueno, positivo, resultado negativo, positivo, 342 positivo, 507 negativo, 118 positivo, 295, 200 negativo, 271 positivo, 29 negativo. El efecto de la suma y resta de estos componentes me da que el pago a proveedores del año es de 37.792.685. Es decir, durante el año se pagaron a proveedores 37.792.685 pesos. Esas son las dos principales líneas. Veamos ahora qué otras líneas tenemos de la operación que tienen que ver con pagos. Tenemos la línea de pago a proveedores. Veamos ahora la línea de pago de impuesto IVA, del impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado se determina, recordemos, ¿en función de qué? En función de cómo se mueven las cuentas contables correspondientes a los créditos y débitos fiscales del año. Entonces acá, en el esquema, se muestran las cuentas contables asociadas al crédito fiscal. Y los datos son los datos que aparecen en la información que está disponible para armar estos movimientos. ¿A qué me refiero con esto? Estoy diciendo que en la cuenta de activo, o en el balance, se presenta una línea que se llama IVA crédito fiscal, que tiene un saldo en el 2017 de 106.272 y tiene un saldo 81 de diciembre de 2018 de 18.816. Y esos datos están acá en la cuenta T como saldo inicial y como saldo final. Esos datos es un dato dado. ¿Qué otro dato más tengo disponible que alimente los créditos fiscales? Tengo la información de cuántos fueron los créditos fiscales de todo el año. Ese es un dato que viene en el punto 1 de la información adicional. Me dice que los créditos fiscales del año fueron 4.250.880. Ahora, si no tengo más antecedentes, ¿de qué forma yo llego al saldo, si tengo un saldo inicial de 106.272, más los créditos fiscales del año de 4.250.880, ¿de qué forma yo llego a un saldo neto deudor del año 2018 de 318.816? La única forma es que durante el año, obviamente mensual, porque esto se va moviendo mensualmente, que este es el esquema general, global del año, pero mensualmente la empresa, ¿qué es lo que hace? Cuando determina su impuesto a pagar en cada mes de crédito y débitos fiscales, va imputando el crédito fiscal al débito fiscal. Es decir, lo que hago, tomo el crédito fiscal y lo neteo con el débito fiscal. Si ese neteo da que el crédito fiscal es mayor que el débito fiscal, yo tengo un remanente de crédito fiscal que voy acumulando hasta el mes siguiente. Si el débito fiscal es mayor que el crédito fiscal, significa que la empresa tiene que pagar impuestos durante el ejercicio. Porque obviamente tengo más débitos fiscales, tuve más recaudación de IVA débitos fiscales que lo que yo pagué por créditos fiscales, por ende, tengo que devolver o reponer eso al fisco. Esa es la lógica de la mecánica tributaria administrativa, que es un impuesto en el fondo en cascada. Entonces, desde el punto de vista de la cuenta T,
yo tengo un abono en la cuenta de créditos fiscales de 4.038.336, que en la práctica en el fondo es la diferencia entre los saldos iniciales más el IVA del año menos el saldo final. Pero ahora tengo que ver, bueno, qué pasa con esa imputación en los débitos fiscales. Entonces tengo que hacer lo mismo, armar la misma cuenta contable, la misma cuenta T para el débito fiscal. Cerramos con un saldo de 318.816 y tiene un saldo final de 531.360. ¿Qué otra información más disponible tengo? Los débitos fiscales del año, que es un dato que viene del punto 1 de la información adicional, que me dice que el saldo o los débitos fiscales del año fueron 5.313.600. Entonces, tengo los 318.816 saldo inicial, 5.313.600. ¿Cómo llego al saldo de 531.360? La única forma es que durante el año o mensualmente se haya imputado los créditos fiscales a los débitos fiscales. En ese escenario, ¿qué pasó? Los débitos fiscales del año, durante el año, fueron de 5.313.600. Los créditos fiscales del año, 4.250.880. Es decir, los créditos fiscales del año fueron menores a los débitos fiscales del año. Si los débitos fiscales del año son mayores que los créditos fiscales del año, ¿qué ocurre? ¿O qué debió haber ocurrido durante el año cuando se declararon los formularios 29? Durante el año tuvo que haber pasado que la empresa todos los días 12 de cada mes pagó impuesto. Entonces, para efecto de determinar cuánto fue el pago por IVA durante el año, dado que el crédito fiscal fue menor que los débitos fiscales del año, yo tuve que pagar impuestos durante el ejercicio. Entonces, para efectos de la mecánica de cálculo, yo tomo el débito fiscal del año, le resto el crédito fiscal del año y la diferencia es lo que yo pagué por impuestos, que me da el 1.062.720 que está mostrándose acá en la línea de pago de impuestos. Y tiene sentido porque al final la empresa tuvo mayores débitos que créditos durante el año. Y al irlos imputando los créditos al débito, me quedó una diferencia que correspondía a un impuesto a pagar en cada mes. Entonces la acumulación de eso, mes por mes, acumulado por los 12 meses, me representó un pago de impuestos de 1.062.720. Así es como funcionaría la mecánica de la declaración y pago de impuestos del IVA, ¿ya? Entonces, ese es un esquema en el fondo que yo entiendo que usted ya vieron en alguna tributaria. Entonces, para efecto de recordar cómo fluye la lógica contable del crédito fiscal, tenemos que tenerlo claro para efecto de ver qué posición tiene para efecto del flujo, ¿ya? Así que ojo con eso. Después tenemos pago de intereses financieros. El pago de intereses financieros lo vamos a tomar partiendo del estado de resultado. Y el estado de resultado tenemos el gasto financiero. El gasto financiero me dice que durante el año 2018 tenemos un gasto de 177.120. Ahora, ¿qué puede ocurrir acá? Puede ocurrir dos cosas. Si no tengo más información disponible, yo presumo que ese valor fue lo que se pagó. Y no tengo más análisis que hacer y ese dato es el dato que incorporo como dato de pago por intereses. Pero en la práctica pueden ocurrir dos cosas adicionales. Uno, que ese gasto que está en el estado de resultado no todo sea pagado y venga una parte correspondiente a devengamiento de intereses al hacer el ejercicio. Como es un devengamiento, no es flujo, entonces tengo que sacarlo. Y el segundo efecto que puede ocurrir también es que se hayan pagado intereses que el año anterior hayan quedado devengados, pero que se pagaron durante el año 2018, en este caso en el año 2018. Que también tengo que tomarlo en cuenta porque esos intereses pagados en 2018 no pasaron por gasto este año. Como fueron devengados en 2017, quedaron reconocidos como resultado en ese periodo. El año 2018 lo único que se hizo fue reconocer el pago, pero no generé gasto de nuevo. Entonces esos dos efectos tengo que tomarlos y considerarlos eventualmente si es que existen para complementar el dato que me muestra el estado de resultado de gasto financiero partiendo de la premisa inicial de que todo eso fue un gasto financiero pagado.
Entonces, ¿dónde saco esa información? ¿Dónde veo información adicional complementaria? Bueno, en los antecedentes adicionales tengo que ver en qué parte aparece información correspondiente a gastos financieros por intereses. Y en general, ¿dónde aparece información? Aparece información en la línea de obligaciones con bancos. Entonces, ¿qué dice acá? 2.7. Dice, con fecha 31 de enero del 2018, la sociedad efectuó el prepago del préstamo obtenido en 2017. El prepago no generó costos adicionales para la sociedad. Sin embargo, dentro del monto del préstamo prepagado, se incluyeron los intereses devengados el año 2017 por 59.040. Es decir, el año 2017 se devengaron intereses por 59.040 que se pagaron el año 2018. Entonces eso representa un flujo adicional a lo que yo tengo en resultado, porque esos gastos no están dentro de los 177.120 del estado de resultado, porque estos se devengaron el año anterior, no este año, pero sí se pagaron. Entonces representan un flujo adicional. Entonces ya tengo un dato. Después me dice, con fecha 30 de noviembre, la sociedad solicitó un préstamo bancario por un monto de tanto, sobre el cual reconoció al cierre del 2018 intereses devengados por 29.520. Entonces, aquí me está diciendo que dentro de los 177.120 hay 29.520 pesos de gastos que no fueron flujo, sino que están solamente devengados. Entonces, para efectos del flujo los tengo que restar, los tengo que netear. Porque en el fondo no puedo mostrar los 177 como flujo, porque no todo fue flujo, y hay una parte que está devengada solamente. Y eso por este lado. Veamos qué más. Veamos las obligaciones con público, que es otro financiamiento que eventualmente puede tener intereses. Dice, en este rubro, 2.8, perdón. En este rubro se presenta el monto de la línea de bonos inscrita en la Bolsa de Valores en el mes de marzo de 2017 para obtener financiamiento para cumplir con su plan de inversiones para los próximos 5 años. El monto de la obligación incluye intereses del monto de la obligación del 2017, incluye intereses devengados por 141.696. Hasta ahí ese dato no me sirve de mucho, porque me está diciendo que el año 2017 hay 142.696 devengados. Que a mí ese dato me da lo mismo, hoy día, hasta ahora. Pero acá está el dato que a mí me sirve, me dice, durante el año 2018, más específicamente en marzo, se efectuaron pagos asociados al bono, de acuerdo al cuadro de amortización correspondiente al capital de la deuda, más los intereses totales devengados en 2017. Es decir, con este párrafo me está diciendo que los 141.696 pesos que quedaron devengados el año 2017 se pagaron en el 2018. Y este dato que ahora me sirve, porque ese dato me dice que en los costos financieros de 2018, no están estos gastos, porque estos se devengaron en 2017, pero sí se pagaron en 2018. Entonces, para efectos del flujo, yo tengo que incorporarlos, y los incorporo como un menor o un mayor desembolso, porque en el fondo corresponden a gastos financieros adicionales a los que tengo en el resultado del ejercicio. ¿Estamos? Y con eso, ahora tengo el dato completo. Entonces hago la suma, 177 menos 29 más 141 más 59, y tengo el dato de que durante el año se pagaron intereses financieros por un monto de 148.336 pesos. Y eso considerando el estado de resultado, el gasto financiero del año, menos los intereses devengados del año, más los intereses que se devengaron el año anterior y que se pagaron este año, tanto por el bono como por los préstamos financieros. Ese es más o menos el esquema de cálculo que tiene esta línea. Vamos a irnos, antes de irnos al impuesto de la renta, me voy a ir a la última línea, que es otro flujo de salida. La impuesto de la renta la vamos a ver un poquito más en detalle porque tiene algunas complejidades o particularidades especiales. Pero veamos los otros flujos de salida. Lo mismo que en el caso de los otros ingresos o las otras entradas, los otros flujos de salida, yo parto con otros gastos fuera de explotación, u otros ingresos fuera de explotación, que en este caso son del estado de resultado, son 88.560 que están en el estado de resultado. Entonces tengo que ver ahora si hay alguna información que me diga que dentro de esa línea hay algún componente especial que haga que tenga que ajustar ese componente del flujo. Entonces me voy a la línea donde habla del otro ingreso de explotación, que es la línea 2.14, me dice. Otro ingreso fuera de explotación. En este rubro, para el año 2018 se incluye un monto por concepto de pérdida de venta de activo fijo.
La venta de activos fijos, llegamos a la conclusión de que es un flujo de financiamiento, de inversión, perdón. Por ende, no puedo tomarlo como operacional. Entonces, el resultado que se genera producto de la venta de activos fijos no lo puedo tomar acá como operacional. Entonces, en los 8 de esos, le tengo que sacar la parte de la pérdida por venta de activos fijos. Eso lo vamos a ver después cuando veamos flujos de inversión. Pero para efectos operacionales, esa línea tengo que sacarla. Entonces acá tomo los 88 y le resto los 59 y me quedo con los 29.520, que es el flujo de salida por otros componentes que está asociado a la operación de forma específica. Vamos al pago por impuestos, porque esto tiene que ver, a ver, la determinación de esta línea está referida a cómo se mueven los impuestos durante el año. Entonces por eso me tengo que detener un poco, porque entiendo que en general, como ustedes no han visto todavía temas de impuesto a la renta, les tengo que explicar cómo fluye la información contable respecto al impuesto a la renta. Posicionémonos al 31 de diciembre del año 2017. Al 31 de diciembre del año 2017, la empresa reconoció o determinó una renta líquida imponible, X, positiva, por el cual determinó un impuesto por pagar. Entonces, al 31 de diciembre de 2017, la empresa hizo un asiento contable que se llama gasto por impuesto contra impuesto por pagar. O en algunos casos le llaman provisión de impuesto a la renta, da lo mismo en el fondo, pero es un pasivo que está asociado al impuesto que la empresa tiene que pagar el 30 de abril del año siguiente. X valor. El 30 de abril del año 2018, la empresa obviamente hace el pago de los impuestos. Pero cuando paga los impuestos, tiene que tener dos consideraciones. Lo primero que tiene que tomar en cuenta es, bueno, ¿cuánto es lo que, de acuerdo a la renta líquida del año pasado, de acuerdo a la tasa de impuestos, tenía que pagar? X, que fue lo que determinamos anteriormente. Pero la empresa, la ley, durante el año tiene que hacer pagos anticipados al impuesto a pagar el año siguiente. De los pagos provisionales mensuales a los PPM. Entonces la empresa en el año 2017, de enero a diciembre, tuvo que hacer el pago de todos esos PPM de forma mensual. Y eso obviamente desde el punto de vista contable reflejado como un impuesto por recuperar, un PPM por recuperar. Vamos a ponerle valores para efectos del ejercicio. Supongamos que el ejercicio del año 2017 determinó que el gasto por impuesto a la renta era de 1.000, por ende el impuesto a pagar fue de 1.000. Y los PPM que se pagaron durante el año 2017 sumaron 800 pesos. Los PPM, vuelvo a reiterar, los PPM de 800 pesos se pagaron en el año 2017. ¿Ya? Entonces, cuando la empresa, el 30 de abril del 2018, que es el año que estamos determinando el flujo, determina el pago de impuestos, dice, ok, yo tenía un pasivo que quedó contabilizado del año pasado por 1.000 pesos. Pero el fisco me dice que como usted anticipó el año pasado los flujos de pago correspondientes a los PPMs, usted no paga nuevamente 1.000, porque usted ya tiene una parte de eso, lo tiene pagado ya. ¿Qué es lo que paga usted? Paga la diferencia. Y en este caso, yo tomo los PPM y los rebajo del pasivo, y me queda en este caso, este ejemplo, una diferencia de 200 pesos, que en la práctica es la parte que no se cubrió con los PPM. Es decir, es un impuesto adicional que tengo que pagar el 30 de abril. Aparte de los 800 que pagué en el año 2017 en PPM, tengo que pagar la diferencia que no fueron cubiertas de 200 el 30 de abril del año 2018. Entonces aquí, con este dato, ya tenemos el primer flujo del 2018, que son los 200 pesos que la empresa tuvo que pagar, producto de el impuesto a la renta que no se cubrió en un 100% por los PPM del año anterior. Pero además, ese esquema de PPM se tiene que replicar en 2018. Entonces, en 2018, yo voy a hacer nuevamente de enero a diciembre pagos de PPM para utilizarlos en el año 2019 cuando vaya impuesto. Entonces, cada vez que yo haga el pago de PPM, yo voy haciendo un flujo de salida. Por ende, el impuesto a la renta del 2018 va a estar compuesto por el eventual excedente, que en este caso nos dio 200 pesos del impuesto a pagar por sobre los PPM del año pasado,
más los ppm pagados en el año. Supongamos que los ppm pagados en el año dio 1.000 pesos. Entonces, para efecto del flujo, yo voy a decir cuánto fue lo que pagué por concepto de impuestos. No fue solamente 200 pesos. Yo pagué 200 pesos más todos los ppm que pagó la empresa durante el año, que fueron 1.000. O sea, muestro 1.200 pesos como pago de impuestos durante el año. Pero me voy a ir ahora me voy a ir un poquito atrás. El escenario anterior estaba bajo el supuesto de que los ppm no cubriesen el impuesto, por ende tenía que pagar adicional. Veamos ahora el escenario de qué pasa cuando los ppm que pagué fueron por sobre el impuesto. Y vamos a hacer un cambio en el ejemplo anterior. En vez de 800 pesos vamos a decir que los ppm fueron 1.800 pesos. Entonces, cuando haga ahora la declaración de impuestos 30, voy a decir, ok, tengo que pagar 1.000 pesos. Ah, pero yo pagué 1.800 pesos en ppm. Ahora tengo una diferencia de 800 pesos, pero que desde el punto de vista de la empresa es un efecto positivo, porque yo en el fondo pagué de más de lo que debería haber pagado. Esos 800 pesos que la empresa pagó de más, el fisco se los devuelve. Entonces, en vez de presentarlos como flujo negativo, para efectos del flujo se presentan positivos, porque en la práctica es un flujo de recuperación de impuestos pagados de más. Entonces ahora, siguiendo el mismo ejemplo, y considerando esos 1.000 pesos que pagué de ppm desde el 2018, ahora la línea de pago por impuesto va a ser los 1.000 pesos que pagué por ppm del 2018, pero ahora menos los 800 pesos que pagué por concepto de, que recuperé, producto de los ppm pagados en exceso, porque el fisco me los devolvió. Entonces el efecto ahora, en vez de ser negativo, pasa a ser positivo, porque en la práctica yo recaudé más de lo que debería haber pagado. Entonces, eso tiene un efecto en el flujo. Y eso es lo que vamos a mostrar ahora en el ejemplo particular. Entonces, ¿cómo se estructura esto? ¿O cómo se arma esto? Se arma considerando las dos cuentas contables que tienen movimiento en el flujo, que son los ppm y el impuesto a pagar o la provisión de impuesto a la renta. Entonces, ¿cómo se mueven estas cuentas contables desde el punto de vista de la cuenta T? Es como conversamos anteriormente. Entonces, ¿qué pasa particularmente en este ejemplo? En este ejemplo en particular tenemos la siguiente situación. Tenemos la cuenta de activo. Tenemos la cuenta de activo por un valor, en este caso los pagos provisionales mensuales. Veamos los antecedentes del caso, que ahí sale más detallado. Acá, en el 2.11 dice: el año 2017 teníamos un impuesto por recuperar de 1.180.800. En el fondo eso se compone de pagos provisionales mensuales pagados en el año de 1.269.860, que es el saldo inicial que muestra la cuenta T, y una provisión de impuesto a la renta de 88.560, que es el saldo inicial que muestra la cuenta provisión de impuesto a la renta. ¿Me dan un segundito? Voy a tener un llamado, espérenme un cachito. Entonces, tenemos el saldo inicial que está en la información proporcionada. Y dijimos que, ¿cómo se mueve contablemente esto? Se mueve en función de, si ustedes ven el primer registro, o el segundo registro, perdón, de la línea de los pagos provisionales mensuales, dice imputación al impuesto a renta del año. ¿Qué es lo que les planteaba en el fondo? Es decir, yo el 30 de abril tengo que pagar impuestos, tengo la provisión determinada, o sea, yo tengo que pagar impuestos según la renta líquida por 88.560. Eso es lo que quedó el año pasado. Pero yo pagué ppm por 1.269.360. ¿Qué significa eso? Significa la práctica que yo pagué ppm de sobra o de más de lo que efectivamente tenía que haber pagado. Entonces, cuando hago esa imputación del ppm con respecto a la provisión de impuestos, la diferencia me da que la empresa tuvo una recuperación de impuestos de 1.163.088. Eso es lo que la empresa recaudó de vuelta, producto de los impuestos que no
debió haber pagado y que pagó el año pasado a través de PPMs. Entonces, para efectos de cálculo, ese dato es el primer parámetro para determinar cuánto fue lo que la empresa tuvo que pagar por concepto de impuestos. En este caso, en el fondo, no fue pago, sino que fue recuperación. 1.163.088. Después, los otros movimientos que están acá no me afectan el efecto del flujo, porque al final son ajustes que yo hago para efectos del registro contable. El otro efecto que sí tiene un impacto es los PPM pagados en el año. Porque en el año 2018 se pagaron PPM por 88.560. Es decir, la empresa recaudó por un lado 1.173.800 y por otro lado durante el año pagó impuestos, en este caso PPM, por 88.560. Ese es el dato, 1.163.088, que son 1.269.360, menos el impuesto a pagar, que fueron 88.560, 1.180.000, no, 1.180.800, esa es la recaudación de impuestos, 1.180.800, menos 1.163.088, perfecto. Entonces, para efectos de impuesto, tengo que considerar esas dos variables. Por un lado, el impuesto por recuperar, que tengo por el PPM pagado, y por otro lado tengo el efecto de los PPM pagados en el año, porque eso en el fondo en el año 2018 que representan un menor flujo. Entonces, para efectos del registro y para efectos del ejercicio, yo tengo que considerar esas dos variables. Primero, la composición del PPM pagado en el año, que viene como saldo inicial, respecto al saldo inicial del impuesto por pagar. Con ese dato, yo determino cuánto la empresa tuvo que pagar de impuestos o recuperar impuestos durante el año. Y en segunda instancia, cuánto fue lo que la empresa pagó por PPM durante el año, porque eso representa un mayor flujo de pago que generó durante el ejercicio. Y con eso, determino la línea de pago por impuesto a la renta del estado de flujo efectivo. Y es así como ahora tengo el flujo operacional. O sea, todo esto que vimos fue para llegar a un flujo operacional de 4.403.203. Ese flujo tiene que ser ahora igual al flujo operacional cuando lo hagamos bajo el otro método. Pero ya al menos tenemos el primer componente del flujo, que es el flujo operacional. Nos queda por revisar el flujo de inversión y el flujo de financiamiento, pero ya por lo menos tenemos una parte determinada. Dada la hora, creo que es más sugerente o racional, revisemos la otra parte del ejercicio el día jueves. Y ahí terminamos de revisar este ejercicio y además terminamos de ver la parte del flujo operacional por el método indirecto. Yo de todas formas les voy a mandar esta resolución se la voy a mandar para que ustedes la vean, la analicen con respecto a lo que ya hemos visto hasta ahora, para ver si tienen alguna duda o consulta y la resolvemos la próxima sesión una vez que terminemos el ejercicio. ¿Estamos? Yo se lo voy a mandar en un rato más, este ejercicio, esta presentación con la resolución del ejercicio para que ustedes lo tengan. Y el otro ejercicio está dentro de la presentación, así que ese dato está en la presentación original del flujo, que es el ejercicio que estábamos viendo anteriormente. ¿Estamos? ¿No tenemos dudas? El día de mañana en la tarde, mañana en la tarde, les voy a subir las notas de la prueba 2, para que tengan la información. Me falta por ajustar la segunda pregunta de la conversión, porque no estuvo muy buena, así que tengo que ajustar la ponderación. Así que teniendo ese dato, yo mañana les subo las notas de la prueba 2 para efecto de que tengan la información antes de la prueba 3, que la vamos a hacer el día viernes. ¿Estamos? Bien. No habiendo ningún comentario.